Y continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y vamos a considerar en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18, y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. El tema que hoy vamos a tratar en esta porción de la palabra de Dios es el tema de la maldición de Noé. La palabra maldición significa palabra o frase grosera con la que una persona muestra su gran enfado. Noé estaba muy enojado porque su hijo menor lo vio desnudos y no lo cubrió, sino que fue y llamó a sus hermanos como, no sé, cómo lo tomaría, como una burla, una falta de respeto quizás, porque en el tiempo antiguo no es como en este tiempo que los padres se bañan con los hijos y los hijos ven la desnudez del padre. En el tiempo antiguo los hijos no podían ver a sus padres desnudos, era un pecado, era una falta de respeto muy grave. Entonces cuando Noé se enteró de que había sucedido esto, entonces en su enfado maldijo a su hijo, no sabiendo que esta maldición iba a traer consecuencias, porque cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos, le estamos abriendo una puerta a Satanás para que él entre a gobernar en nuestra familia. Porque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando hablamos lo que decimos, y sobre todo para proferir maldiciones contra nuestros hijos, contra nuestra familia, porque eso puede traer consecuencias muy graves. La palabra maldición también significa expresión o conjunto de palabras con que se invoca o desea el mal para una persona. Y la palabra invocar significa llamar a alguien, en especial un poder superior. Quiere decir que cuando Noé maldijo a su hijo, estaba invocando el mal sobre su hijo, estaba llamando, estaba, llamando, invocando el mal sobre su hijo. Y esto afectó a su hijo y a sus generaciones. Generalmente la maldición es pronunciada por personas cuando son inducidas por un fuerte enojo. Por ejemplo, cuando Noé, lo que ya acabamos de leer, como Noé, ¿verdad?, maldijo a su hijo. En realidad, Noé, además de maldecir a su hijo Cam, también maldijo a Canaán. Canaán es el cuarto hijo de Cam. O sea que la maldición no sería solamente para Cam, sino también para todos sus hijos hasta la cuarta generación. Éxodo 25 dice, porque yo Jehová tu Dios
fuerte, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. A pesar de que Noé salió del diluvio porque caminó con Dios y fue perfecto en sus generaciones. Sin embargo, como todos los seres humanos, Noé también le faltó a Dios. Noé también pecó, porque dice la Biblia que Noé plantó una viña y se embriagó. Y no solamente se embriagó, sino que en su embriaguez quizás se desnudó, se quedó desnudo, expuesto a que sus hijos lo vieran. Y además de eso, maldijo a su hijo, invocando el mal contra su hijo. En esa área, en ese aspecto, en ese momento en que Noé hizo estas cosas, no estaba amando a Dios, porque no perdonó a su hijo, sino que lo maldijo. Entonces la Biblia dice que Dios trae castigo sobre la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces cuando Noé maldijo a su hijo, le dio autoridad a Satanás para que viniera a engendrar su maldad, no solamente en Can, su hijo menor, sino hasta la cuarta generación y aún más allá. ¿Por qué? Por lo que vamos a aprender a continuación. Dice, la maldición, o sea, la invocación del mal, dio permiso a Satanás para gobernar en los hijos de Can y sus generaciones. Así que Can, escuche bien, Can, el hijo que maldijo Noé, fue el padre de Cus, su primogénito. Engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra después del diluvio, porque en el tiempo de Caín también habían hombres poderosos de los hijos de los hombres, de la simiente del diablo. Eran también poderosos. El diablo también da poder aquí en la tierra. No es solamente Dios. A veces pensamos que porque una persona es pobre, es que está maldita, es que no tiene a Dios, es que Dios no la ha bendecido, pero cuando hay gente que tiene carro, que tiene casa, que tiene lujo, que tiene yate, está muy bendecido por Dios. No siempre es Dios, porque el diablo también da poder. Los que trafican la droga, los que viven asesinando, los que practican el sicariato, también se hacen millonarios, se hacen ricos, y ese no es Dios. Eso no es bendición de Dios. Y Nimrod dice que era un cazador. Génesis 10:9 dice, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea que los hijos de Dios van Dios delante de ellos, ¿verdad? Nosotros vamos detrás, Dios va delante de nosotros. Pero en el caso de los que no aman a Dios, ellos van delante de Dios, porque ellos toman el lugar de Dios. Ellos se hacen dioses y se hacen poderosos y piensan que tienen todo el poder sobre la humanidad. Dice, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad, Calnet, en la tierra de Sinar. ¿Y cuál es la tierra de Sinar? Bueno, en Génesis 11:9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Más adelante vamos a leer este capítulo para entender lo que le estoy diciendo acá. Cuando Dios confrontó a la serpiente, para que entendamos qué es lo que está pasando.
Cuando hago un repaso de los videos anteriores, dice que cuando Dios confrontó al diablo, Él le dijo, pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer. Y aprendimos que la mujer no es Israel, no es Jerusalén, no es Eva, no es María, sino que la mujer que habla Génesis capítulo 3:15 es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce hijos espirituales. Y en el libro de Ezequiel también se identifica la maldad como una mujer. ¿Por qué? Porque la maldad también produce hijos espirituales. De manera que tanto la maldad como la palabra de Dios producen hijos. Y Dios dijo a la serpiente que pondría enemistad entre ambas simientes. Entonces, desde un principio, cuando Adán y Eva comenzaron a tener hijos, la simiente de Dios permaneció en Abel y la simiente del diablo en Caín. Por eso Caín mató a Abel. Pero dice la Biblia que Dios le dio una sustitución de Abel a Adán y Eva, que fue Set. Dice allí la Biblia que desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué pasa? Que en el tiempo del diluvio dice que los hijos de Dios, que eran la simiente de Dios, que eran de la descendencia de Set, comenzaron a ver que las hijas de los hombres, ¿y a quién llamaban los hijos de los hombres? A los hijos de la descendencia de Caín, que venía a ser la simiente del maligno. Y volvemos a ver aquí, después del diluvio, ¿verdad? Ahora que le vaya a leer en Génesis 11:1, que voy a leerlo para que veamos cómo nuevamente allí se mencionan a los hijos del maligno, o la simiente del maligno, como los hijos de los hombres. Dice en Génesis 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Se está refiriendo a la simiente o a los descendientes de Can. Ellos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y le dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí está una vez más la Biblia llamando a la descendencia del maligno los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, la palabra Babel significa confusión. ¿Y quién fue que fundó Babel? Nimrod, un hombre que había heredado la simiente del maligno. Dice, traían la simiente del maligno y estos fueron los que fundaron a Babilonia. Un gran imperio que hubo en la antigüedad que se llamó Babilonia estaba ubicado en la tierra de Sinar, donde dice que ellos se establecieron ahí, desde ahí los esparció y me imagino que ahí en Sinar quedó Nimrod con un grupo y los otros se fueron, cada quien de acuerdo a los que se entendían, fueron formando pueblos y grupos y de allí quizás
fue que nació el lenguaje, los lenguajes, las diferentes lenguas. Daniel 9:1 dice, Daniel 1:1, perdón, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios Jehová, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en los tesoros de su Dios. Entonces, la maldición de Noé trajo como consecuencia que ese hijo que estaba bajo maldición caminara opuesto a Dios, porque estaba maldito. Y el maldecir es invocar el mal, atraer el mal. Y Noé atrajo el mal sobre su hijo, y esto lo aprovechó el diablo para usarlo contra el reino de Dios. Y de ahí entonces se formaron pueblos. Dice en Génesis 10:11 que Nimrod de esta tierra, o sea, de la tierra de Sinar, salió para Asiria. Quiere decir que los asirios son descendientes de Nimrod. Y dice, y Nisraín engendró a Casluhín, de donde salieron los filisteos, que fueron más luego los que peleaban contra el pueblo de Dios. Génesis 10:15-20 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, Het, y al Jabuseo, al Amorreo, al Ferjeseo, y a todos los feos. O sea que todas esos pueblos que más tarde vinieron a ser enemigos del pueblo que Dios escogió, del pueblo de Israel, fueron descendientes de Nimrod. Hasta allá alcanzó la maldición de Noé. Proverbio 21:1 dice, 26:1 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Acordémonos que Dios maldijo la tierra porque Adán fue desobediente. O sea, la maldición siempre hay una cosa que antecede a la maldición. Hay algo que causa la maldición. En el caso de Noé, su hijo le faltó respeto, él se emborrachó, él tampoco se comportó como debería ser, y esto produjo toda esta situación, toda esta maldición. Porque la maldición nunca viene sin causa, siempre hay algo que trae maldición. Pero hace 2023 años vino Dios a la tierra en forma humana. Filipenses capítulo 2 dice que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que él siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte. Estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por nosotros se hizo maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y para finalizar, quiero leer lo que dice Romanos capítulo 8, desde el versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces Cristo se hizo maldición por nosotros, muriendo en el madero, y limpió la tierra de la maldición. Todas las maldiciones desde Adán hasta Cristo quedaron sin poder. Dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo decreto de maldición contra tu vida queda anulado en el momento en que tú vienes a Cristo arrepentido y lo aceptas como tu Salvador. Todo decreto de maldición queda anulado en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el Espíritu y la esposa dicen, ven.